Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaldia.net. Y en la reunión que tuvimos de manera integral con el ministro Villegas y los distintos mandos, se han venido tomando decisiones. En primera medida, es importante destacar algo que también aquí se evidencia en esta reunión, y es que del encuentro con la comunidad que se llevó a cabo ayer con los mandos militares, del repaso de la situación en el Catatumbo, evidenciamos que las preocupaciones de las comunidades, uno podría decir que están en un 80% relacionadas con temas sociales, temas económicos, provisión de bienes públicos, desarrollo, oportunidades, y un 20% de las preocupaciones se refieren específicamente a temas de orden público o de seguridad. También hemos podido analizar la manera en que hemos venido actuando conforme las alertas tempranas se han venido emitiendo, muy en la línea con el nuevo sistema fortalecido de alertas tempranas que hemos venido construyendo con la Defensoría del Pueblo, y también ver cómo nuestro sistema de reacción inmediata para la estabilización ha venido actuando en los distintos municipios donde se han presentado presencia de grupos ilegales, confrontaciones, situaciones de riesgo que la comunidad, las autoridades de control, las organizaciones internacionales, la misma gobernación nos han alertado. Y en concreto quiero empezar a describir algunas de las medidas que se han venido adoptando para fortalecer nuestra presencia, para mejorar la acción de la fuerza pública, siempre de una manera coordinada con la gobernación y con el resto del gobierno. El plan militar y policial de estabilización y consolidación que las Fuerzas Armadas vienen desarrollando ya desde hace año y medio más o menos, tiene, como decía, uno de sus focos principales en el Catatumbo, y aquí en esta región se viene desarrollando una campaña militar y policial denominada Esparta. Esa campaña militar y policial apunta a neutralizar los factores de inestabilidad que se presentan en el territorio, derivados del narcotráfico, derivados del contrabando, derivados de la presencia de grupos armados organizados como los Pelusos, o derivados de la presencia también y acción ilegal y criminal del ELN. Y en esa campaña militar y policial, con ocasión de las últimas reuniones que se han venido adelantando aquí y la conversación que tuvimos también ayer con el señor gobernador y las decisiones que ha tomado el señor ministro, pues se va a fortalecer efectivamente, como ustedes mismos lo han venido sintiendo y lo han visto y nos lo reconocen acá en esta reunión, la presencia de la fuerza pública en sitios específicos, en veredas identificadas, puntos de control, en los cascos urbanos y en las zonas veredales, de manera muy coordinada entre fuerzas militares y Policía Nacional. Se han venido fortaleciendo los operativos específicos con el propósito de neutralizar las redes de apoyo de estas organizaciones criminales, o también en general las economías ilícitas que evidentemente son el combustible de estos grupos y su actuar violento. También se han venido coordinando las escoltas, las caravanas, tanto por ejército como con policía, para brindar seguridad en las carreteras. Tomamos atenta nota también frente a lo que se mencionaba ahora, de que no es suficiente esa dinámica solamente de escolta de transporte, sino también una perspectiva más amplia en términos de las acciones humanitarias que se requieran. Se han aumentado también las recompensas para poder dar con los principales cabecillas, con esos objetivos de alto valor, líderes de estas organizaciones criminales que delinquen en el Catatumbo. Pero adicionalmente, y esto es quizá más importante y se refiere a apreciaciones que ustedes aquí nos han compartido, como aquí estamos hablando de una acción unificada del Estado como algo que es imprescindible en esta región para resolver todas las dificultades y carencias que son evidentes, quiero ratificar acá todo el compromiso, todo el apoyo de la fuerza pública para las acciones humanitarias que sean necesarias. Repasábamos ayer en el puesto de mando unificado que adelantamos con el señor ministro los apoyos
con medios de helicóptero y de otro tipo de medios requeridos para poder llevar alimentos, para poder atender personas en condición de alguna afectación derivada de esta confrontación entre grupos armados ilegales. Tomamos atenta nota de los comunicados del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la ONU para tomar las medidas necesarias que permitieran estas acciones humanitarias y la labor que las organizaciones internacionales tienen que desarrollar. Hemos también tomado nota de las solicitudes de la comunidad en puntos específicos del Catatumbo, en donde requieren intervenir vías rurales para poder mejorar el tránsito y mejorar la dinámica económica de la población campesina en estas zonas, y vamos a habilitar los medios de ingenieros militares que permitan intervenir y adecuar vías específicamente identificadas conjuntamente con la gobernación para poder también mejorar estos bienes públicos tan necesarios en esa reunión. En general, hemos hecho una matriz muy completa con todos los elementos que aquí han sido expuestos, más los que ayer se evidenciaron en la visita de los altos mandos, más lo que se había venido recogiendo también en conversaciones con la gobernación y con derivados de las otras reuniones, una matriz de temas sociales, económicos, etcétera, que nos vamos a comprometer a trabajar conjuntamente con las otras entidades del gobierno que tienen que incidir y que tienen que ser más eficaces, más audaces y más efectivos en su labor. Es decir, lo que queremos desde el punto de vista de la fuerza pública, al margen de nuestro rol en materia de seguridad y orden público, es ser un puente humanitario confiable, permanente, visible, que genere para la comunidad, para la gobernación, para las autoridades locales, el apoyo necesario para poder solventar situaciones específicas que se presenten. Tomamos, por supuesto, también atenta nota de los denuncias, de la información que han venido entregando comunidad y organizaciones internacionales y la Defensoría del Pueblo, entre otros, sobre posible presencia de minas antipersonal o artefactos explosivos improvisados en algunos puntos, y se ha tomado la decisión de poner a disposición la brigada para el desminado humanitario que el Ejército tiene, quizás la más grande del mundo, para atender situaciones específicas que generen alguna situación de riesgo, especialmente para la población campesina y específicamente para la población infantil y quienes acuden a las jornadas escolares. Quiero decir que hay una muy eficaz y efectiva coordinación en todas las acciones entre las fuerzas militares y la policía, y hemos puesto esas capacidades de presente para el señor gobernador y su gabinete para hacer una apreciación ordenada por el señor ministro de la Defensa respecto de las situaciones de riesgo específica en zonas urbanas, en zonas rurales, que nos permita gradualmente, como lo considere la gobernación, levantar la medida de suspensión de las jornadas escolares. Creo que ya tenemos un balance muy concreto, con información que hemos preparado con nuestra fuerza pública, para determinar en algunas zonas urbanas, en algunas zonas veredales rurales, en común acuerdo con la gobernación, ir levantando esta medida y garantizar el acceso a la educación y la jornada normal en determinados puntos, siempre, por supuesto, respetando la autonomía que en esta materia tiene la gobernación, pero de todas maneras también poniendo, como digo, de presente esa información, esa capacidad, ese análisis de la fuerza pública para la toma de esas decisiones, como también en materia de salud, como también en los municipios de Acarí y San Calixto, en donde los alcaldes han tomado determinaciones de cierre de algunas oficinas públicas o incluso la alcaldía. También estamos revisando esos temas específicamente para que haya normal funcionamiento de las instituciones públicas en estos municipios. Quiero hacer una reflexión con todo el ánimo constructivo y de respeto aquí en este foro. Repito que en el Catatumbo se presentan factores de inestabilidad que significan factores de riesgo y de seguridad
que son distintos al resto del país. A nivel nacional en este momento tenemos, por ejemplo, la tasa de homicidios más baja en 43 años. Eso todavía no es verdad en el Catatumbo. Sin embargo, sí quiero compartir con ustedes una apreciación para que veamos la situación en perspectiva. En norte de Santander, en lo que va corrido este año, notamos un indicador que nos preocupa y sobre el cual estamos trabajando, de un incremento del 10% en la tasa, en los números de homicidios. En norte de Santander. Sin embargo, en los 11 municipios del Catatumbo, analizados en su conjunto, lo que evidenciamos es una reducción del 11% en el número de homicidios en lo que va corrido este año con respecto al mismo periodo del año pasado. De modo que la situación de homicidios en norte de Santander que genera ese incremento no está ocurriendo en el Catatumbo y estamos analizándolo también muy de la mano con las autoridades regionales y locales y por supuesto con la fuerza pública para poder mejorar esos números en el resto del departamento. Pero sí es muy importante destacar que en el Catatumbo este año se evidencia una reducción del 11% en el número de homicidios. Y en general quiero también hacer una reflexión de lo que estaba ocurriendo en el año 2010 en esta región a lo que estamos evidenciando en este momento en esta región. Frente al año 2010 a hoy, en el Catatumbo registramos una reducción del 86% de actos de terrorismo y registramos una reducción del 75% en acciones subversivas. De modo que en materia de homicidios, honorable diputado, en materia de acciones subversivas, en materia de actos terroristas, creo que sí se evidencia que el posconflicto de alguna forma ha llegado también al Catatumbo. Ahora, un homicidio es inaceptable y nos preocupa que sigan existiendo casos de esta naturaleza en el territorio. Y conjuntamente con la ONU, por ejemplo, hemos venido analizando y priorizando casos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos. Esta es una región pluriétnica, multicultural, que entre otras cosas la enriquece. Un líder de un consejo comunitario, un representante del pueblo barí, algún líder de una junta de acción comunal, sea de Ascamcat o de cualquier otra de las organizaciones sociales, tiene que gozar de plenas garantías para ejercer su labor. Nos duelen los 6 casos priorizados conjuntamente con la ONU del año 2016 o los 6 casos que se han priorizado en esta caracterización del año 2017 o los 4 casos que hemos identificado de alta prioridad en lo que va corrido este año. Y por eso es que hemos hecho un ejercicio articulado y muy juicioso con la Fiscalía, con la Procuraduría, con la Defensoría del Pueblo, con la ONU, con el Gobierno Nacional en todas sus capacidades para lograr brindar las mejores garantías, como lo mencionaba ahora el doctor Byron del Ministerio del Interior, con un nuevo sistema de protección colectiva que esperamos también pueda tener plena implementación en esta región, con todos los colectivos y las organizaciones sociales que lo requieran, pero también para esclarecer estos casos, para avanzar en la judicialización y dar con los responsables de esos homicidios. Y creo que la Fiscalía ha demostrado voluntad y efectividad en esa materia en la medida en que hemos notado un incremento considerable en la celeridad de las investigaciones y judicializaciones en relación con los casos de esta naturaleza que aquí menciono. Ahora bien, soy el primero en reconocer, porque conozco muy bien los programas, las políticas y las inversiones del gobierno que se han venido desarrollando en los últimos años aquí en esta región, que puede haber demoras. Y por ejemplo, en particular en el plan de sustitución de cultivos, debemos hacer un gran esfuerzo para lograr mayor celeridad, para lograr concretar la implementación de esos programas y darle una alternativa eficaz y efectiva y sostenible a las comunidades. Como también en la implementación de los programas de desarrollo rural con enfoque territorial, no solamente los que se derivan de los acuerdos de paz en torno al espacio territorial, de capacitación y normalización, sino también en general las demás inversiones, porque de todas maneras creo que es importante tener en perspectiva
proyectos, planes, inversiones que se han desarrollado en estos años en el Catatumbo, como por ejemplo la vía Tibú-El Tarra, 16 kilómetros intervenidos, mantenimiento de vías en Agua Clara, en Ocaña, de la vía Agua Clara Ocaña-Cúcuta, o de Ocaña a Sardinata, o de Ocaña Convención, el viaducto de Agua Clara Ocaña-Cúcuta, la reparación de puentes en distintos frentes, los 217 kilómetros en vías terciarias que se han venido interviniendo, el mejoramiento de la pista del aeropuerto de Ocaña, las 3.000 viviendas que también se han entregado en esta región, 1.628 terminadas y poco más de 1.300 en ejecución, 2.400 viviendas gratis que se han entregado en el Catatumbo. Una de cada 4 viviendas en Norte de Santander, de estas viviendas gratis, está en Catatumbo. Inversiones en colegios, inversiones en cupo del SENA que han aumentado considerablemente, se han duplicado los cupos en el SENA para esta región del Catatumbo, inversiones en tecnologías de información y comunicaciones, en agua y saneamiento por más de 35.000 millones de pesos. Todo eso es histórico, pero es insuficiente. Y creo que hacia adelante a las autoridades del orden nacional también les queda una gran responsabilidad de impulsar, de continuar con esta dinámica de inversiones que solvente la carencia de bienes públicos y la falta de soluciones claras y construidas conjuntamente con la comunidad para esta región. Señor Gobernador, el próximo lunes el Ministerio del Interior ha organizado en Ocaña una reunión con los alcaldes del Catatumbo. Este fin de semana estará también presente en esta región el señor director general de la policía, el general Nieto, revisando estas acciones, tomando mejores medidas, conversando con la comunidad, con las autoridades en el terreno. Mañana, como todos los sábados, se llevará a cabo el puesto de mando de frontera con todas las autoridades concernientes, lideradas por el doctor Felipe Muñoz, gerente para ese propósito en la Presidencia de la República. Ayer se llevó a cabo la Comisión Nacional de Garantías Electorales, presidida por el señor presidente, con la presencia de la organización electoral y todos los que tienen que ver con el ejercicio electoral. Los municipios del Catatumbo, señor Gobernador, están priorizados por los factores de inestabilidad que se presentan y estamos desplegando todo el plan democracia, ese esfuerzo de la fuerza pública para brindar las garantías plenas que permitan, como ocurrió en las elecciones parlamentarias, el buen desarrollo de la jornada electoral para la presidencia en las 2 jornadas en caso de ser necesario. Señor Gobernador, yo tenía ya aquí anotado una propuesta, pero recojo la que aquí de alguna manera se ha planteado, frente a que en la próxima reunión del Consejo Nacional de Paz, que me parece buena idea, que ojalá pueda sesionar en región y en esta región por supuesto, podamos llevar el caso y la situación que se está viviendo en Norte de Santander. Quiero además destacar, señor Gobernador, el esfuerzo que usted y particularmente su secretario de Víctimas y Paz ha venido haciendo en la estructuración de este Consejo Departamental de Paz como ejercicio regional de ese escenario de discusión, de debate, de revisión de los temas frente a la implementación de los acuerdos de paz, frente a la evolución de la situación en general de regiones tan afectadas por el conflicto como lo ha sido el Catatumbo. De modo que, además como delegado del señor ministro en ese Consejo Nacional de Paz, me comprometo a llevar esta solicitud, de plantear aquí, en ese escenario, las cosas que aquí hemos recogido y que ustedes con mucha claridad han planteado. Creo que será una oportunidad para hacer un análisis integral de lo que hemos evidenciado en los últimos años en el Catatumbo, lo bueno, lo malo y lo que hay que revisar y ajustar. Tengo aquí a mi izquierda a Eduardo Martínez, en el hablador que lo referencia, dice gestor de paz del ELN. Eduardo, el país le exige al ELN gestos de paz. Lo que estamos evidenciando en el Catatumbo o en Nariño, en Tumaco, es inaceptable y no se compadece, no es coherente con lo que se está diciendo en el espacio de negociación
con el gobierno. Mientras que eso siga ocurriendo, mientras que el ELN no sea consecuente con lo que sus líderes están diciendo en la mesa, la fuerza pública seguirá contrarrestando la acción criminal terrorista de esa agrupación. Como también lo va a hacer contra el grupo armado organizado Pelusos, tal como está caracterizado, de acuerdo con la amenaza que representa como un grupo de crimen organizado, cuyo único propósito son las rentas ilícitas, es el narcotráfico, es el contrabando, y van a seguir siendo perseguidos por parte de la fuerza pública. Entre tanto, señor gobernador, usted va a ver, y todos aquí, los alcaldes, las autoridades, la Defensoría, la Procuraduría, las organizaciones sociales, a una fuerza pública desplegada, trabajando conjuntamente con las comunidades, generando confianza. De eso se trata la nueva acción de la fuerza pública, hacer visible, trabajar con las comunidades, no solamente garantizando seguridad, manteniendo el orden público, sino contribuyendo con el desarrollo de la región. Esa es la consigna, ese es el mandato, ese es nuestro compromiso que aquí yo he venido a ratificar. Aprecio mucho y le agradezco de nuevo, señor gobernador, esta invitación. Valoro inmensamente todos los comentarios y apreciaciones que aquí se han hecho. Hemos tomado nota de cada uno de ellos y, como lo decía, me comprometo a transmitirlos a todas las autoridades, ministerios, gobierno en general, para que podamos avanzar en unidad, el gobierno nacional, el gobierno departamental, los gobiernos locales y conjuntamente con las organizaciones aquí presentes para lograr avanzar de manera integral en las necesidades que requiere el Catatumbo. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldia.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldia.net.